Hola, nos encontramos para una nueva reflexión sobre historia argentina. Ya he indicado que estas clases son una ubicación general que ayuda a interpretar los contenidos que hay en forma sobreabundante por todos lados. Sin ir más lejos, donde yo recomiendo mucho que abreven es en Wikipedia, aunque pueden utilizar cualquier otra bibliografía, por supuesto. Pero la idea es crear algunas reflexiones, como su nombre indica, de estas ponencias, para que ustedes puedan después profundizar cada uno por su cuenta. Y la reflexión de hoy es sobre el ejército de la independencia. Un tema que a mí me gusta mucho, pero que además considero muy importante, porque considero que el ejército argentino es la génesis de nuestra patria y del Estado argentino moderno. Bueno, en primer lugar, cómo empieza este ejército argentino, cómo se empieza a germinar ese ejército argentino, y empieza a germinar antes de la Revolución de Mayo. Normalmente en nuestra historia tenemos una fecha fundacional entre los tantos mitos fundadores de la Argentina, mitos fundacionales que toda nación necesita y que no son del todo mentira, pero son mitos. O sea, los mitos son realidades tergiversadas con un poco de fantasía, que hacen falta para que las naciones tengan una explicación de su origen. Como digo, no es mentira, pero hay un poco de magia, hay un poco de cuento en estos mitos fundacionales. Para dar un ejemplo de cómo yo se lo explico a mis alumnos más pequeños, más chicos, les hago de acuerdo cuando ellos eran chiquitos, o para los que están escuchando, si son mayores, o para cuando sean mayores, tengan hijos y los chicos le pregunten cómo nacen los bebés, de dónde vienen los bebés. Lo habitual es la explicación con un poquito de cuento, ¿no? Que no es mentira, pero es un poquito de cuento. Por ejemplo, una forma para salir del paso con un chico de 2 años y medio, 3 años, que dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo vienen los bebés? ¿Y de dónde vienen los bebés? Bueno, una es mentirles. Decirle, bueno, la cigüeña viene con el bebé colgando de un pañuelo desde París, papá y mamá escribieron una cartita a París. Bueno, pero otra que me parece más indicada es no mentirles, es contárselo de una manera que los chicos puedan entender. Entonces, por ejemplo, una forma puede ser: mamá y papá, que se aman mucho, se dieron un fuerte abrazo y papá le regaló una semilla a mamá. Mamá la guardó en la panza, y de esa semillita que mamá guardó en la panza, con el tiempo saliste vos, naciste vos. Y bueno, ¿y es mentira? Y no es mentira. La realidad es así: un fuerte abrazo, una semilla que germina dentro de la panza de la mamá, y de ahí nace el bebé. Esta vez no es mentira, pero está contado como para que una mente de 3 años pueda entender ese proceso del embarazo, gestación y nacimiento. Entonces, de alguna manera las naciones necesitan esos mitos fundacionales. Y en ese mito, uno de los mitos fundacionales es que el ejército argentino nació con la patria el 25 de mayo de 1810. ¿Por qué? Porque unos pocos días después se establece una ordenanza municipal en el Cabildo que dice que se establecen las milicias criollas, milicias que ya estaban establecidas. ¿Por quién? Y por los españoles antes de la Revolución de Mayo, y que además fueron muy útiles para repeler la invasión inglesa, las 2 invasiones inglesas al Río de la Plata de 1806 y 1807. Y además la patria no nace justamente con la Revolución de Mayo. Si hay una Revolución de Mayo es porque ya hay una génesis de esa revolución, pero oficialmente hay que poner un día. Es como cuando uno dice, bueno, una niña a los 15 años es mujer. Bueno, es una fecha. Algunas niñas todavía puede que no sean mujeres, todavía, biológicamente.
y otras que ya son mujeres desde los 13 años, biológicamente hablando. Pero bueno, a los 15 años se habla de la separación, ya se abandona a la niña y empieza la señorita, bueno. Entonces, son parte de esos mitos fundacionales. El origen de nuestro ejército son las milicias hispano-criollas de las invasiones inglesas, que no voy a profundizar acá, porque si quieren hay un video de ese tema específico en el cual pueden ver y por supuesto profundizar después por su cuenta. Oficialmente su bautismo de fuego es la lucha contra los ingleses en las invasiones inglesas al Río de la Plata. Bueno, un detalle importante: nuestra patria surgió primero con deberes y luego con derechos. Nuestros primeros patriotas fueron convocados a filas por los virreyes, ya desde los primeros tiempos del virreinato y antes de que hubiera virreinato del Río de la Plata, eran convocados los vecinos. Parte de la obligación del vecino era contribuir a la milicia de cada ciudad con un determinado número de armas según su riqueza. Hay ordenanzas muy antiguas que dicen: por cada cantidad de tierra, tanto territorio, tantos indios a cargo, tiene que aportar un caballo de guerra, armadura completa, arcabuz, una espada, una lanza y un escudo. Si la persona tuviera una casa chiquita, tiene que aportar un escudo y una lanza. Si la persona no fuera propietaria, tiene que acudir con su sola persona, dice. Una sola persona, si una muy pobre de solemnidad, que no tiene nada, bueno, aporta su sola presencia y las autoridades se encargarán de darles armas, ¿no? Pero aquel que tenía más dinero tenía obligación de comprarse y de equiparse para la guerra. Entonces era un deber, ¿sí? Y nuestro país se hizo así. Primero, nuestros patriotas se impusieron los deberes, y el deber más grande de todos, que es el arriesgar la vida por la patria y estar dispuesto a entregar la vida si fuera necesaria, como cuando se hace el juramento a la bandera, ¿no es cierto? Si fuera dar la vida si fuera necesario, sí juro, dar la vida si fuera necesario. Entonces, ese concepto de primero el deber, y luego, una vez que yo cumplí con mi deber, reclamo algún derecho a mi propia autodeterminación, que no es otra cosa que el gobierno independiente, es el derecho a la autodeterminación. Bueno, para tener ese derecho a la autodeterminación, nuestros patriotas primero se impusieron el deber, o dejaron que les impusieran el deber más grande, que es el de arriesgar la vida hasta entregarla si fuera necesaria. Y siempre hago esta reflexión, no me canso de hacerla a mis alumnos. Nuestro país surgió así: primero los deberes, luego los derechos. Después se empezó a hablar de los deberes y derechos de los habitantes, pasó a los derechos y deberes de los habitantes. Tenemos derechos, pero bueno, también esos derechos vienen junto con algunos deberes. No está mal, ¿eh? Y hoy en día, si ustedes reflexionan, se habla más de los derechos que de los deberes, y los deberes están ausentes. Fíjense que en el discurso de los políticos, de la gente, de las manifestaciones populares, cuando ustedes ven un grupo de gente, yo todos los días miro por televisión y en Buenos Aires debe ser un caos, porque todos los días hay un grupo nuevo con banderas de distintos colores, y entonces se acercan los periodistas y preguntan: ¿cuál es su reclamo? Y que nosotros tenemos derecho a que nos den tanta plata, que nosotros tenemos derecho a que los planes, que nosotros queremos ejercer el derecho de... Está perfecto. Ahora, ¿cuáles son los grandes ausentes en todos esos discursos? Los deberes. ¿Sí? Fíjense que en nuestra patria primero se plantearon los deberes, con ausencia de derechos. El deber de arriesgar la vida y entregarla si fuera necesaria. Y después, mucho después, 3 años después de la invasión inglesa, o 2, según contemos la de 1806 o la de 1807, ahí recién empezaron, no, más de 3, 4 años después, empezaron a decir: bueno, no, queremos algunos derechos también. ¿Sí? Bueno, y hoy los deberes parecen los grandes ausentes, por lo menos en los discursos. Esperemos que en la conciencia de la gente no sea así, pero los discursos, a mi juicio, dejan mucho que desear en ese sentido. Como eran nuestros ejércitos muy móviles. Una característica primordial de nuestros ejércitos eran muy móviles. Y eso era por 3 razones. A, las grandes extensiones. B, la difusión de caballos y mulas. Y C,
la gran austeridad o pobreza de nuestros ejércitos. Primero, las grandes extensiones. No se puede hablar aquí de grandes ejércitos de estilos napoleónicos, 600.000 hombres como la Gran Armée. No, no. Acá un contingente de 1.000 hombres bien equipados y bien armados ya era un ejército. San Martín con 5.000 hombres ya tenía un ejército respetable como para encarar la independencia de Chile y de Perú. ¿Pero por qué? Porque las extensiones eran grandes. Nuestro país era, en toda América, era un desierto, no desierto de agua, sino desierto de gente. Entonces, sí o sí tenía que ser pequeños y muy móviles por las extensiones. También móviles por los caballos y mulas. El caballo y mulas, salvo en la zona de la Puna de Atacama, en donde se usaba poco los caballos por los roquedales, porque había que llevar agua para esos animales. Entonces ya de por sí llevar agua para un ejército era mucho, llevar para los animales era más engorroso, y en algunas zonas andinas, en donde se usaban más las mulas que los caballos, y las mulas para carga más que para monta, en el grueso de nuestros territorios, sobre todo en Argentina, la difusión de caballos y mulas era enorme. La gente no sabía lo que era caminar. Y si ustedes miran la bota de potro de nuestros paisanos, que se hacía con la pata, el cuero de la pata del caballo, usando la zona del codo para enganchar el talón del pie, esas botas de potro no están hechas para caminar, están hechas para un hombre que monta continuamente. En eso hay gran parecido con el gaucho norteamericano, el cowboy, que tenía una bota de mucha mayor calidad, pero muy finita, hecha para poder entrar bien en el estribo, y absolutamente dificultosa para caminar. ¿Sí? Bueno, eran hombres que tenían las piernas arqueadas, como los antiguos hunos, los invasores del Imperio Romano, que dice que tenía las piernas torcidas porque andaban siempre a lomos de caballo, ¿no? Entonces es imposible ver la historia de nuestros ejércitos sin esa gran movilidad que la daba la necesidad, el territorio y la gran cantidad de caballos y mulas. Y además la austeridad, era un ejército de gran austeridad. Entonces era de por sí móvil, muy móvil, porque no tenía con qué, no tenían que cargar. Cargaban sus propios enseres, su ropa, algunas armas, municiones, y para llevar las municiones las mulas bastaban. La artillería era escasa, era artillería de montaña, artillería ligera, y muy poca, si es que llevaban artillería, y la misma pobreza hacía que nuestros ejércitos fueran muy móviles. Lo mismo pasa para la logística de alimentos, e incluso podemos rastrear esa logística de alimentos en nuestro plato nacional, que es el asado. Los argentinos no comíamos asado hasta la guerra de la independencia. En Argentina se comía las comidas cocidas, la carne cocida, por la herencia española. Ahora, ¿cuál es el problema de la carne cocida? Y que tarda mucho tiempo, ¿sí? Y los soldados a veces no tienen tiempo para cocinar. En una guerra no hay tiempo. Y además, la carne cocida tiene alguna ventaja si yo la llevo en un barco y llevo carne seca, por ejemplo, y después la cozo durante mucho tiempo para que sea blanda, tiene algún sentido. Pero en el caso de nuestras tropas, no. Nuestras tropas preferían llevar animales frescos, arreos de ganado, y matarlos a medida que necesitaban comerlo. Entonces así no necesitaban carne seca. Llevaban el animal por sus propios medios, era semoviente, digamos, se movía por sus propios medios, y lo íbamos llevando y lo comíamos a medida que lo necesitábamos. Y se empezó a tomar la costumbre de comer asado. Incluso en los campamentos de todos nuestros ejércitos había grupos de asadores que se destinaban a esa faena y se les daba horarios. Cuando estaban en campaña, no, salían a determinada hora, se mataban los animales y todos comían. Pero cuando estaban en unos campamentos fijos por un tiempo, descansando, o para entrenarse, o para recomponerse luego de una derrota, bueno, se establecían un poco los horarios, ¿no es cierto? Y había horarios donde la mayoría de los soldados comían, pero otros no podían comer esa hora porque estaban haciendo patrullaje, por ejemplo, o estaban entrenando. Entonces había asadores para cada hora del día. Había algunos más para los horarios pico del almuerzo y la cena. Y después había otros asadores que asaban la carne, menores cantidades de carne, a lo largo de todo el día,
para que a medida que los patrullas llegaban tuvieran carne fresca. Y la que sobraba, si asada y salada, se guardaba en bolsas con sal para que los soldados tuvieran para ir comiendo sin necesidad de cocinar en el camino. Y se hizo la costumbre, una costumbre de usar la carne asada, y se transformó en la costumbre propia de nuestros criollos y de la Argentina, ¿no? El asado, ¿no? Aunque cada vez es más escaso en la mesa de los argentinos, pero el asado es costumbre. Y un detalle también importante, dicen los que saben que el consumo de carne puede hacer mal a los intestinos, porque a veces la persona se le puede hacer un bolo fecal, se puede secar de vientre la persona y no puede hacer popó. Bueno, pero en Argentina eso nunca pasó, o sea, casi nunca pasó. ¿Por qué? Porque en Argentina teníamos un método de contrarrestar la sequedad de vientre del exceso de carne, que es el mate. Nuestros ejércitos tomaban mate mañana, tarde y noche. Entonces, con el mate eso se iba, el problema ese se reducía. Y hay una anécdota al respecto. Cuando tuvimos una guerra con Brasil, los brasileños contrataron soldados mercenarios europeos, alemanes sobre todo, que era una zona muy pobre en aquella época, y soldados, 8.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería, que eran veteranos de las guerras napoleónicas, muchos de ellos. Y la Argentina, para no ser menos, también contrató 160 soldados de caballería. Éramos más pobres, entonces teníamos un ejército más chiquito de mercenarios. Y de esos mercenarios los primeros meses no los pudieron usar en batalla porque les daban de comer asado. Y los alemanes, que estaban acostumbrados a comer papa todo el día, papa hervida todo el día, le daban asado, contentísimo, comían todo el día asado, hasta que empezaron a tener problemas de que no iban al baño, y tuvieron que traer médicos de Buenos Aires para darles grandes dosis de purgante de caballo, más o menos, para que pudieran ir al baño, porque claro, ¿no? Adoptaron el asado pero no el mate. Como el mate se tomaba amargo en Argentina, el mate dulce, el mate de gringo, ¿no es cierto? Entonces ellos le daban mate, qué asco, no, esos mates no tomo. Pero, el asado, sí, el asado, que deme asado. Pero claro, lo perjudicaba porque sus cuerpos, sus organismos no estaban adaptados a comer y no tenían el antídoto que era el mate. Bueno, pero esto lo cuento para que vean la pobreza de medios, pero que a la vez hacía que nuestros ejércitos fueran muy ligeros y muy poco necesitados de cosas. O sea, se arreglaban solos. Nuestros soldados aprendieron a hacer armas, improvisar armas. Por ejemplo, cuando capturaban las bayonetas enemigas, por ejemplo, si encontraban una bayoneta, ¿qué le puede servir una bayoneta? Un pedazo de hierro con un cubito, con un tubo redondo, un cubo redondo, no sirve para nada, porque incluso las bayonetas de aquella época solamente servían en la punta del cañón, porque era una hoja de cuchillo con un tubito, se llama bayoneta de cubo, con un tubito que servía para conectarlo en la punta del fusil y usarlo para la guerra. Pero con tan mala previsión que el tubito era cortito, tenía menos de 10, 12 centímetros. Entonces si uno lo agarraba con la mano, se podía pelear, pero no servía, porque no tenía buen agarre como empuñadura, ¿no? Entonces la bayoneta solamente servía en Europa si yo tenía un fusil para conectar la bayoneta, si no, no me servía. Bueno, en Argentina no, cuando encontraron una bayoneta y no tenían fusil para calzarla en una bayoneta, se las daban a los gauchos para que hicieran lanzas. Las ponían en la punta de una vara, de una tacuara generalmente, y hacían una lanza tacuara. Y cuando no tenían metales, usaban madera dura. Buscaban, por ejemplo, en Ñandubay, en una piedra de afilar le sacaban puntas bien filosas y la ataban a la punta de la caña tacuara. Entonces nuestros ejércitos eran así muy pobres, pero también muy versátiles, muy ligeros, y en ese sentido eran muy, muy mortíferos. Muy mortíferos porque un enemigo que se mueve rápidamente, que yo no lo puedo rodear, lo puedo derrotar, pero se me escabulla rápidamente, en donde yo no le puedo quitar sus abastecimientos porque no los tiene, directamente no los tiene. Esa misma pobreza de medio era nuestra debilidad y nuestra fortaleza a la vez. Y lo mismo hay que decir de los ejércitos realistas, que como sabemos eran ejércitos de hispano-criollos que estaban a favor del rey en realidad. ¿Sí? Pero siempre los ejércitos españoles tuvieron o realistas tuvieron una
un tren de guerra, un abastecimiento mucho más grande que los revolucionarios, porque tenían la tradición de un ejército español regular detrás. No tenían tanto como en Europa, pero mucho más que nuestros ejércitos, sí. Por eso, después de la batalla de Salta, por ejemplo, Belgrano manda una carta diciendo: capturamos un cañón, 23 balas de metralla, 120 balas maciza, 1200 carabinas, 40.000 cartuchos, ¿no? Porque justamente el capturar un abastecimiento de un ejército realista era mucho más que lo que tenían nuestros ejércitos criollos. Bueno, otra característica, bueno, hablando un poquito de las tres armas, los ejércitos de la época se dividían en infantería, caballería y artillería, las tres armas tradicionales de los ejércitos, pero en nuestro país la infantería prácticamente brillaba por su ausencia. Ustedes saben que la infantería es la reina del campo de batalla. La versatilidad de la infantería, la capacidad de ocupar todo tipo de terrenos, hace que no se pueda concebir una guerra sin la infantería. Entonces todo ejército tiene que tener infantería, pero en nuestra patria lo curioso fue que la infantería fue muy escasa. Siempre ocupaban el centro, como en todos los ejércitos europeos, pero era un centro muy débil. En los ejércitos europeos había 40.000 infantes en el centro y 2.000 jinetes en cada ala, por ejemplo. En cambio en la Argentina los ejércitos eran más chicos, 5.000 vamos a suponer, y eran 900 o 1.000 en el centro con la infantería y 2.000 en cada ala con la caballería, ¿sí? Entonces siempre, y a veces hubo verdaderas batallas solamente de jinetes, ¿sí? Pero igual seguía siendo necesaria la infantería, y ese era un gran problema para los ejércitos criollos. ¿Por qué? Porque nuestra población era mayoritariamente rural, y la gente de campo no quería saber nada con andar a pie, ¿sí? Ni siquiera estaban acostumbrados a eso. Entonces se usaba para infantería la gente que vivía en las ciudades, pero aún la gente que vivía en las ciudades era reacia a andar a pie, porque la gente que vivía en las ciudades usaba mucho los carros y los caballos. No, a lo mejor no montaban, pero sí usaban sulky y se movían con carros, ¿está? Entonces no les gustaba mucho eso de andar a pie, aunque lo llevaran en mula hasta el campo de batalla, no querían saber nada. Por eso nuestros ejércitos, sobre todo el ejército de San Martín, se equipó con negros libertos. En Argentina se hicieron muy pronto leyes que eliminaron la esclavitud, pero para no perjudicar a aquellos que al amparo de la ley en su momento habían comprado esclavos, se dictaron la libertad de vientres. ¿Qué era la libertad de vientre? Todo negro que nacía de esclava nacía libre, pero la esclava no, la mamá no, porque había sido comprada por el patrón. Entonces hacer una liberación completa de los esclavos hubiera sido justa, sí, éticamente buena, pero hubiera perjudicado a aquellos que de buena fe compraron esclavos cuando la ley les permitía tener esclavos. ¿Y cómo se sacaron esos esclavos? Se los liberó a esos esclavos mediante leyes por las cuales, si ellos iban a la guerra, se les daba la libertad, y a los patrones obligándolos a pagar impuestos. Entonces le decía, bueno, tenés dos opciones: o pagás 100 pesos o me entregás un esclavo que vale 100 pesos. ¿Tá? Entonces, y el esclavo, ¿por qué peleaba? Y porque si peleas después de la campaña, sos libre. Entonces se utilizó mucho la infantería negra. El corazón de nuestra infantería fue el soldado negro, y dicen los que saben que nuestros ejércitos realmente fueron muy buenos guerreros los soldados de infantería negros. Y en el caso de San Martín, él promocionaba que los negros se educaran, llegaran a suboficiales, incluso a oficiales, y uno de estos negros, el famoso negro Barcala, empezó como suboficial en el ejército de San Martín, y terminó mucho tiempo después de San Martín en el ejército argentino como coronel de caballería del ejército argentino. Así que realmente, de pasar de suboficial de infantería a oficial de caballería del ejército argentino, el negro Barcala. Quiere decir que en nuestro país no había racismo ya de entrada, y que hubo un
un protagonismo muy importante de los negros en nuestras guerras de independencia. También hay quienes dicen que por esa razón hay tan pocos negros en Argentina. Primero porque había muy pocos negros, los negros que los españoles compraban en tiempo de la conquista, la colonia, eran, o lo que se llama, que conoce como colonia, tenía ciertos tintes coloniales, más que nada en la época de los Borbones, al final del Imperio Español, se los compraba más que nada como esclavos domésticos, no como hombres de campo, porque eran muy caros. Entonces llevarlo al trabajo en el campo y que por un accidente se me desgraciara un esclavo, se quebrara una pierna o algo y no me sirviera más, era mucho riesgo. Entonces se los tenía más que nada como esclavos domésticos, y salía muchísimo dinero. Y ya los mismos españoles tenían por costumbre la libertad de sus esclavos como un modo de no tener que custodiarlos tanto. En vez de tenerlo con grilletes y con cadenas y demás como hacían los ingleses y los anglosajones en Norteamérica, lo que hacían era proponerle a los esclavos media jornada de trabajo para el patrón y media jornada de trabajo libre bajo su propio señorío, digamos. Entonces el esclavo de mañana trabajaba para el patrón en la casa, y desde el mediodía a la tardecita se le daba permiso para comerciar. Entonces, por ejemplo, hacían empanadas, esas cosas, vendían, ganaban un dinero, y ese dinero se lo iban dando al patrón, y de eso el patrón iba descontando una ganancia por la cual, pasado un tiempo, los liberaba. Entonces era una manera que el patrón recuperaba la inversión y que el negro no se escapara. ¿Para qué se iba a querer escapar si, total, trabajando bien, con el tiempo lo liberaba? Esa es una. Otra, eran muy pocos los esclavos. En Argentina fueron muy, muy poquitos, en relación a la población. La población era chica y la población esclava menor todavía. Entonces eso hizo que hubiera, al haber menos gente negra, menos hijos de negro, de mestizo con negro, y menos negros. Y después también la muerte de muchos negros en las guerras de independencia. Eso dicen algunos que hizo que nuestro país no tenga gente de raza negra como componente negro. Después se ha estudiado que muchísimos argentinos tienen o tenemos, yo mismo no lo sé, pero se han comprobado que tenemos, creo que el 70% de los argentinos tienen algún gen de raza negra. Pero eso no es porque se los exterminó, sino porque se los integró de tal manera que el color negro se fue amarronando, se fue haciendo café con leche, café más oscuro, café más claro, como somos todos los argentinos, que no somos ni muy negros ni muy blancos, y eso nos hace más simpáticos y amigables para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y que quieran habitar otros suelos. Vieron que en la Argentina, siempre, cualquier país del mundo, siempre hay algún argentino que se lleva fenómeno con los habitantes de cada lugar. Dicho esto, pasamos a la caballería, que ya no hace falta explicar mucho, ya lo hablamos con abundancia. Nuestro país era un país de gente a caballo. Luego la artillería, que no tuvo mucho protagonismo porque nuestros espacios y nuestra logística hacía que no se pudieran llevar más que cañones muy, muy ligeros. La única, podemos decir, aspecto relevante que podemos mencionar es con San Martín, que después lo vamos a retomar, que incorporó unas piezas de artillería ligeras pero muy largas, llamadas falcones o halcones en latín, que eran unas piezas ligeras de 4 libras o de 2 libras, o sea que disparaba una bala o de 4 libras o de 2 libras, que serían 2 kilos, un poco menos, y 1 kilo, un poco menos de 1 kilo, pero que tenían un tubo más largo. Eso les daba un mayor alcance en el campo de batalla, pero seguían siendo con una bala chiquita. Así que no tuvo mucho protagonismo nuestra artillería. La mayor debilidad de nuestros ejércitos, porque la falta de recursos era una debilidad y a la vez una fortaleza. La mayor debilidad real de nuestros ejércitos es la falta de profesionales. No teníamos un ejército profesional con una escuela, ¿sí? Hasta que llega San Martín, y lo primero que hace San Martín es hacer una escuela de guerra. Después les voy a contar una anécdota de esa escuela de guerra. Vamos ahora a recuerdo un detalle importante. La guerra de independencia es a la vez una guerra de independencia y una guerra civil. Eso ya lo hemos visto en otro video sobre los primeros años de la vida política argentina, y no quiero profundizarlo, pero sí quiero que lo recuerden. Fue una guerra civil a la vez que una guerra de independencia.
Y después vamos al aporte de nuestros héroes. Quiero mencionar el aporte de Belgrano, Güemes, San Martín y Brown lo más brevemente posible. ¿Qué aporta Belgrano? Belgrano a nivel militar aporta muy poco. Tuvo algunas victorias, pero tuvo más derrotas que victorias. ¿Por qué? Porque él era abogado, no era militar. ¿Sí? Y él se hizo a lo militar comprando libros, cuenta que compró muchos libros, eso lo hizo a su modo de ser, o sea, compró libros y se puso al día sobre cómo entrenar a los soldados y demás, y contrató a un viejo sargento jubilado para que le enseñara las voces de mando. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, frente, marcha, etcétera, etcétera. Y eso es toda la formación que tenía Belgrano. Pero Belgrano, sin embargo, aportó algo que para mí es muy valioso, y es la ejemplaridad. Todos nuestros héroes, si por algo valen la pena, son por ser ejemplares, son arqueiones, viene del griego, arqueion quiere decir modélicos, son modélicos, y nos obligan en conciencia, por un acto de justicia, que nuestra conciencia nos impele a querer quedar bien con esos modelos, nos impulsa a ser buenos ciudadanos. Yo un poco lo comparo con el temor reverencial a los padres, que antes por ahí se tenía tal vez más que ahora, no digo que ahora sean malas personas los niños, los jóvenes de hoy, pero cuando yo era chico teníamos temor físico y reverencial a nuestros padres. Físico porque nos arrimaban la ropa al cuerpo, o con el arreador o con el cinto si nos portábamos mal. Y yo personalmente no tengo ningún resentimiento cuando me arrimaban la ropa al cuerpo, porque soy consciente que era piel de Judas, y que mi padre me decía siempre, cuando me daba algún chirlo con el cinto, me decía: me duele más a mí que a vos. ¿Sí? Y yo decía: sí, que te duele más a vos, a mí, que me da el cintazo. Pero después, con el tiempo, ya cuando uno es padre, se da cuenta que sí, que es así. Mi padre alguna vez me tuvo que arrimar la ropa al cuerpo, pero yo sé que a él le dolía más a él que a mí, aunque físicamente a mí me doliera la chirleada, ¿no? Pero el temor que teníamos era un temor reverencial, a no fallarles. Eran tan derechos que uno dice: no, yo no le puedo hacer esto a mi papá. A veces, yo ahora de grande, ¿no? Mi padre falleció hace muchos años y no, ¿cómo? Mi papá no. ¿Qué va a pensar mi papá? El temor reverencial, ¿no? ¿Qué va a pensar? ¿Qué pensaría mi papá si me viera haciendo esto, aquello? O pensando tan solo tal cosa mala, no puedo. Bueno, y un poco eso, nuestros héroes son así, ¿no? Nuestros héroes son como nuestros padres de la patria, ¿no? Ese temor reverencial a fallarles. Belgrano era un hombre de una gran ejemplaridad, que exigía mucho. Era muy molesto, muy molesto. Perdónenme la expresión, pero hay algún historiador argentino, y le pido disculpas por esta expresión, pero dice que Belgrano, llegó a decir, un historiador argentino llegó a decir, era un hincha pelota, dice, porque era ordenancista. Era un hincha, no un ordenancista. Sé que hay una anécdota de Belgrano que es el llamado motín de las trenzas. El regimiento de Granada de patricios estaba formado por jóvenes porteños que tenían en gala usar coleta, tenían pelo largo. En aquella época estaban de moda los melenudos, ¿no es cierto? Y Belgrano, que era descendiente de italianos, no tenía la costumbre de llevar el pelo largo. Acá un poco por herencia hispana, pero también un poco por la mezcla con los indios, era el pelo medio largo y a la que te criaste nomás. Entonces, cuando los soldados se alistaban en el regimiento de patricios, no se les podía pedir que se cortaran el pelo, porque tenían la costumbre de usar pelo largo. Entonces, pero por lo menos que usen coleta, que usen el pelo con una colita atrás, ¿no? Bueno, y Belgrano un día dice: no, que esto de coleta se ajusta a los piojos, una mugre, eso no, que se corten las coletas. Desde mañana todo el mundo el pelo bien cortito, bien la cabeza pelada. Y ¿qué? Se levantaron en armas. Después tuvo que llamar otros regimientos, rodearon el cuartel, hubo tiros, ¿sí? Y después, bueno,
la orden se había dado y no se obedeció, y hubo un motín y hubo muertos. Entonces los responsables fueron ajusticiados, fueron fusilados, ¿no? Pero las autoridades, uno ve que, por ejemplo, gracias a Levene, un historiador que no me gusta mucho su orientación, pero da muchísimos datos. Levene dice de que los guardiacárceles le dieron una cena espléndida a los sargentos, solamente fusilaron a los sargentos, no a los, porque fue una rebelión de los suboficiales y de los soldados, no de los oficiales usaban cabello corto y peluca algunos, ¿no? A la usanza española. Y bueno, solamente a los sargentos más veteranos se los fusiló para dar un escarmiento ejemplar, pero no se quiso castigar a toda la unidad, que era además una unidad de élite, había probado ser su valor en la invasión inglesa, y dice que los mismos carceleros le dieron una espléndida cena, con cigarros, y les compraron chocolate, que en aquella época era carísimo, era comida de ricos, ¿sí? Y bueno, que no murieran sin haber sabido lo que era el chocolate, ¿no? Entonces, como si los mismos guardias dijeron, che, se le fue la mano a Belgrano, está bien, hicieron algo que estaba mal, la ley no quisieron obedecer, pero era un hincha pelota, digamos. Puede ser que algún historiador ha dicho de eso de Belgrano. Pero ese ser estricto en las normas, en el cumplimiento de la ley, el hombre derecho, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, una frase que es atribuida a Perón, y por eso a mucha gente le gusta porque lo miran a Perón, y a otra gente detesta esa frase porque lo odian a Perón. Yo pienso que las frases valen por sí mismas. Entonces, más allá de lo que lo haya dicho Perón o no, y que lo quieran o no a Perón, esa frase es una frase genial. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Es una frase un poco incompleta. ¿Por qué? Porque hay cosas que están fuera de la ley y que son necesarias. Por ejemplo, la solidaridad, o para los cristianos la caridad. Yo tengo obligación de pagar impuestos, pero no tengo obligación de dar propina en un bar o darle una monedita a un pobre, legalmente, ¿sí? Pero bueno, está fuera de la ley que yo quiera o no ser solidario o caritativo con un pobre, ¿eh? Pero bueno, si todos cumplimos por lo menos con la ley, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ya es un gran cambio. Y Belgrano en ese sentido es un ejemplo. Y la espiritualidad de Belgrano, sobre todo su espiritualidad mariana. Para los que somos católicos siempre se encuentra mucho ese tema del rezo del rosario de Belgrano y de San Martín, pero San Martín adquirió la costumbre de rezar el rosario gracias a Belgrano. San Martín era católico, como la mayoría de la gente en su época, pero era un católico que practicaba regularmente, pero nada más, no es que estaba todos los días rezando, iba a misa. Pero después Belgrano lo convenció de la importancia de rezar el rosario, y esa costumbre después él la impuso en el ejército argentino. Mitre mismo lo cuenta, pero Mitre hace una lectura distinta a la que haría un católico. Mitre dice, San Martín hizo eso para lograr el espíritu de unidad del cuerpo. No sabemos, pero bueno, lo cierto es que San Martín incorporó esa costumbre del rezo del rosario de todos sus soldados, junto con él a la cabeza todos los días, todos los atardeceres, el plumerillo en el campamento, formaban a campo abierto todos los regimientos, y con los oficiales a la cabeza se rezaba el rosario, que era un rosario más largo que el de ahora, porque era un rosario de las 3 coronas. El rosario tenía en aquella época 3 coronas, tres coronas de misterios: los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Y cada uno de esos misterios tiene que rezar un Padre Nuestro y 10 Ave María. O sea que son, por cada corona, son 50 Ave María, son 10 Padre Nuestro y 50 Ave María. Perdón, 5 Padre Nuestro y 50 Ave María, ¿no? Ahora, en aquella época se rezaban las 3 coronas juntas, ¿sí? O sea, se rezaban los 15 misterios, era el rosario de los 15 misterios de las 3 coronas, o sea, con los 5 misterios dolorosos, gozosos, los 5 dolorosos y los 5 gloriosos, o sea, eran 15 Padre Nuestro y 150 Ave María, ¿sí? Y hoy día tenemos los misterios de la luz. Los católicos tenemos los misterios de la luz,
que se agregaron los agregó Juan Pablo II, que son misterios que tienen que ver con el Espíritu Santo, con la espiritualidad de Cristo. Así que si queremos rezar hoy el rosario completo, en vez de las 3 coronas, tenemos que rezar el rosario de las 4 coronas, de 20 Padre Nuestro y 200 Ave Marías. Bueno, en aquella época tenían la ayuda de que no estaban los misterios de la luz, pero igual eran 3 coronas, 150 Ave Marías, y las rezaban todos los días, ¿sí? El rosario completo, ¿sí? Eso, bueno, una costumbre que Belgrano tenía y que se la transmitió a San Martín. Bueno, Güemes, ¿cuál fue el gran aporte de Güemes? Un héroe poco conocido en nuestra historia hasta hace muy poco tiempo, la guerra de guerrillas. La capacidad que tuvo de detener a los enemigos que venían por la quebrada de Humahuaca y que invadían el norte argentino, los detenía. Eso con muy pocos hombres, con muy pocos soldados, Güemes los pudo retener, dándole tiempo a San Martín para crear el ejército. Los que estudiamos historia y sobre todo historia militar sabemos que las guerrillas pueden perturbar a los ejércitos enemigos, pero rara vez pueden ganar una guerra. La función de las guerrillas es debilitar a los ejércitos y ganar tiempo para que luego los ejércitos regulares ganen las batallas. Entonces, si bien las guerrillas no son resolutivas, son muy útiles para debilitar al enemigo y ganar tiempo. Y eso fue lo que logró Güemes. Debilitó al enemigo, ganó tiempo, evitó que los españoles, o que las tropas realistas, mejor se ha dicho, invadieran el norte argentino, y le dio tiempo a San Martín para crear el ejército de los Andes, un ejército muy bien preparado. Pasemos ahora a San Martín. ¿Qué aportó San Martín? Bueno, primero la profesionalidad. Con respecto a la profesionalidad, decíamos que él lo primero que hizo fue crear un campamento militar con las tropas que le dejó Belgrano, derrotado en el Alto Perú, y crear una escuela de guerra. Y ahí con respecto hay una anécdota, dice que hizo una escuela de guerra, y en el primer día de clase San Martín era el profesor. San Martín tenía una muy buena formación como oficial español, reforzada por su subordinación al ejército británico cuando los ingleses pasaron a ser aliados de España en la guerra contra los franceses. Y entonces San Martín, bueno, un militar que estaba a la altura de los mejores oficiales del mundo en aquella época, dándole clases particulares, haber sido para alquilar balcones, ¿no? Dando clases a sus oficiales. Y bueno, como toda clase, tenía los alumnos que eran descollantes, el buen alumno, el que se siente en el primer banco con los ojos brillantes, ávido de conocimiento, y el vago, el que vaya al fondo para que no lo vean, para hacerse el brillo, para hablar por lo bajito. Eso lo sabemos todos los profesores, ¿no? Entramos en clase y ya sabemos cuáles son más o menos los que quieren aprender, y los pieles de Judas que están allá al fondo, son enseguida, ¿no? Ya sabemos. Y primero se les da un manto de piedad, un tiempo, ¿no? Si después empiezan a portarse mal, bueno, usted venga acá adelante, usted va a mitad de espacio. Bueno, pero uno más o menos ya dejando que se sienten donde quieran. Yo personalmente siempre, como profesor y preceptor, siempre dejo que los primeros días de clase se sientan donde quieran. ¿Por qué? Porque ya revelan su personalidad. Yo ya sé, al tercer día de clase ya sé cuáles son los pieles de Judas y cuáles son los que se van a portar bien. El que se va a portar mal, que normalmente va para el fondo. No digo que sean malos, sino que es el más inquieto. Entonces ese hay que tener más cuidado, porque el que rompe el vidrio, el que se hace la rabona, el que se pelea con otro, no sé, bueno, entonces eso, el que se copia en un examen, bueno, el que causa algún problema disciplinario, bueno, sabe que con ese hay que estar más atento, porque es más bandido que los otros. Es como los hijos, uno sabe cuál es el hijo que más hay que cuidarlo y estar atento, y al que no, que marcha solito. Bueno, y San Martín también dice que la primera clase, el primer alumno, ¿quién era? Belgrano, ¿no? Belgrano, bueno, banco, ya había sido destituido del cargo, ya le había entregado, de hecho tenía que haber ido a Buenos Aires, pero San Martín mandaba cartas diciéndole que él lo necesitaba un tiempo más para que le explique la organización del ejército y demás, pero indudablemente que a nivel profesional no lo necesitaba Belgrano, seguramente surgió una gran amistad entre ellos, y él quería retener, como uno quiere retener a los amigos cerca, ¿no? Y Belgrano, que quería aprender,
buen estudiante, el buen alumno, primer banco estudiando, ¿no? Y al fondo, dos hombres que luego las guerras de la independencia, las guerras civiles los pondrían enfrentados, y uno mataría al otro, Dorrego y Lavalle. ¿No? Dorrego y Lavalle, más jóvenes, oficiales de menor rango, en el fondo, ¿no? En el fondo se los vio, ¿no? Y los dos tenían una característica, eran muy líderes naturales, siempre los dos eran muy líderes naturales, y los historiadores siempre coinciden, fueron los dos únicos oficiales de los ejércitos de San Martín y de la guerra que en el campo de batalla no necesitaban órdenes de corneta o de tambor. ¿No? La mayoría de los oficiales daban órdenes verbales antes de la batalla. Durante la batalla se usaban pífanos, o sea, como unos silbatos, se usaban flautas, se usaban tambores, se usaban cornetines o clarinetes para señalar los movimientos de la tropa, o señales con banderas, porque el ruido de las explosiones, los tiros, hacían que la gente no escuchara las órdenes, ¿no? Pero hay dos excepciones. Las excepciones son Dorrego y Lavalle. Dice que tenían un vozarrón tan tronante que llevaban el corneta del soldado con el cornetita que iban, ¿no? Pero normalmente a voz en grito nomás dirigían los soldados en el campo de batalla. Y eran líderes naturales, eran tipos corajudos que peleaban en primera fila, e incluso imprudentes muchas veces, ¿no? Y que además se llevaron bien enseguida. Y después, cosa de la historia, ¿no? Y de las guerras civiles, Lavalle termina fusilándolo a Dorrego. Bueno, estaban ahí, ¿no? Dorrego era capitán, creo, y Lavalle teniente, un poco más joven Lavalle, pero los dos eran jóvenes y los pieles de Judas al fondo. Y San Martín dice, bueno, vamos, primera clase, voces de mando. Entonces dice, a ver, general Belgrano, voces de mando. Y Belgrano se para, se cuadra y empieza, derecha, izquierda, izquierda. Y claro, pero tenía voz aflautada. Belgrano tenía voz aflautada. Y entonces empezó, derecha, izquierda, y se le iba la voz. Y los otros atrás, se empezaron a reír. Y San Martín los retó, los mandó al calabozo, les dio sanción y demás, pero antes de que se fueran arrestados, le dice, la voz tronante no hace al buen comandante. La voz tronante no hace al buen comandante. Ustedes tienen voz tronante porque, bueno, la genética los hizo así. ¿Qué mérito tienen? Nacieron con voz gruesa y pulmones fuertes. Y Belgrano nació con voz aflautada. Y la voz tronante no hace al buen comandante, ¿no? En San Martín, esa ecuanimidad de San Martín. Una anécdota menor, pero que dice mucho para mí, como docente por lo menos. Bueno, después otras cuestiones de San Martín, mayor sentido político y estratégico. Durante toda la guerra de independencia, salvo cuando llega San Martín, eran idas y avances y retrocesos por el Alto Perú. Los ejércitos patriotas vencían en Argentina, en la actual Argentina, trataban de invadir el Alto Perú, pero primero tenían que ir por toda la zona desértica, en la quebrada de Humahuaca, la puna de Atacama y demás. Los caballos, los roquedales no andaban, no había agua, había que limitar mucho más la logística, y del otro lado los realistas los estaban esperando con todo el equipo, agua, mulas, municiones, armas, todos los hacían bolsa. Los españoles, los realistas, engolosinados, atacaban, retrocedía el ejército patriota, hasta que el hambre, la sed, la falta de caballo debilitaba a la tropa realista, y ahí los que perdían eran los realistas y otra vez los retrasábamos. Y subíamos y bajábamos, era como un ida y vuelta continuo que no llegaba a nada, un empate continuo. Era un empate por tablas, diríamos en ajedrez. Y entonces San Martín dice, no, tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que cruzar los Andes, atacar Chile, que es débil, porque como en Chile no esperan que lo ataquemos, tienen menos tropas, y además es un territorio largo, entonces además de tener pocas tropas, las tienen que dispersar. Entonces la única, ahí podemos atacar, y con un ejército pequeño siempre vamos a ser superiores en número a los que tengan en cualquier lugar de Chile los realistas. Menos en el sur, donde había una gran comunidad mapuche que era favorable a España.
Esa es otra cosa que la historia argentina no cuenta mucho. ¿Por qué? Porque supuestamente los españoles acá eran unos déspotas que nos dominaban y nos encadenaban y nos golpeaban con látigos y además mataron a todos los indios. Entonces, ¿cómo puede ser que justamente si la libertad era para libertarnos del tirano español, cómo puede ser que los indios pelearan a favor de los españoles? Y bueno, porque no era tan así, no era tan así. Había muchos abusos de los españoles hacia los indios, pero por algo muchas veces las comunidades indígenas prefirieron pelear del lado del bando realista o para sus propios intereses. A veces peleaban a favor o en contra, pero según su propio interés. Entonces daban información a un ejército o a otro a cambio de dinero. Y cuando peleaban, normalmente el 99% de las veces peleaban a favor de los españoles. Es mucho tiempo después de la independencia quedó un núcleo monárquico en el sur de Chile. Toda la zona que ahora, en estos días, el presidente de Chile va a mandar tropas para combatir los intentos de autodeterminación mapuche en el sur de Chile. Bueno, en toda esa zona del sur de Chile ha quedado un poco el recuerdo lejano de que en otra época ellos eran monárquicos y que no quisieron la independencia y los obligó la mayoría criolla que ganó en el norte de Chile, los obligó mucho tiempo después a entrar en la Chile independiente, cuando ellos en realidad querían seguir siendo monárquicos. Bueno, entonces todos esos factores lo tuvo en cuenta San Martín, tenía una mentalidad mucho más estratégica y además sabía de la utilidad que podían tener las guerrillas, no para ganar la guerra, sino para ganar tiempo. Por eso él con muy poca tropa organizó las tropas de Güemes y con el grueso de los esfuerzos preparó el cruce de los Andes. El otro aspecto es la inteligencia militar. San Martín sabía mucho de la utilización de espías e incluso utilizaba las fortalezas del enemigo transformándolas en debilidades. Una de ellas era la guerra de Zapa. ¿Qué era la guerra de Zapa? Usar para el servicio de espionaje a los indios, contratar a los indios para el servicio de espionaje, sabiendo que los indios pateaban más para el lado realista que para el lado independentista. Entonces le daba información falsa, hacía tareas de contraespionaje, contrataba a los indios sabiendo que los indios iban a traicionar y les daba información falsa. Entonces esa información falsa se la pasaban a las autoridades españolas y las autoridades españolas dispersaban sus tropas a lo largo de todos los pasos cordilleranos y se debilitaban para la futura invasión del ejército de los Andes. Eso también es interesante. Lo que pasa que para hablar de este tema de la guerra de Zapa hay que hablar de ese tema de los indios. A mí ya cuando yo era chiquito, ya en la primaria, decía, ¿cómo? San Martín engañaba a los indios porque los indios les daban la información a los españoles. Y no se suponía que San Martín venía para liberarnos de los españoles. ¿Por qué los indios le daban información a los españoles? Y en parte por plata, ¿no? Sus propios intereses. Pero también ha habido una cierta adhesión mayor a la monarquía hispana que a la independencia. O sea que la independencia no fue tan popular como dicen. Fue popular, pero no tanto. Por lo menos entre nuestros hermanos los indios, que supuestamente fueron muertos en masa en el genocidio español a partir del 12 de octubre. Bueno, ya de eso hemos hablado. Pasemos ahora a Brown. Brown fue el creador de nuestra marina. Ya había habido un intento con un marino de origen francés que fracasó, no viene a cuento acá. El primero que realmente creó una flota de corsarios fue Brown. Hay que decir un detalle importante. No hubiese sido posible la lucha naval contra los españoles si no hubieran mediado dos cuestiones. Primero, que nosotros libramos una guerra fluvial, una guerra de ríos, no una guerra marítima. Y segundo, que el grueso de los barcos de alta mar españoles fueron destruidos en la batalla de Trafalgar en 1805. Si no, no hubiéramos podido ganarle de ninguna manera. Ustedes calculen esto. El buque de guerra más grande de madera y de velas que se construyó en la historia de los barcos de vela fue el Santísima Trinidad, un barco español que tenía 4 puentes. La mayoría de los barcos de guerra tenían 3 puentes
tres zonas, tres hileras de cañones, dos bajo cubierta y una en la cubierta superior. Los cañones más pesados abajo, los medianos en el medio y los más chiquitos en la cubierta del barco. El Santísima Trinidad tenía 4 puentes, tenía 3 puentes debajo del puente principal, y tenía 174 cañones. Volviendo a Levene, alguna vez me molesté en estudiar en Levene, que Levene es tan exacto que dice que en tiempos de la Revolución de Mayo en Argentina había 111 cañones. Tiene todos los números, 111 cañones. ¿Sí? En todo el virreinato del Río de la Plata, el inventario de armas era de 111 cañones. Y la mayoría de esos eran cañones de montaña, como les dije, cañones chiquititos. Por eso el poco protagonismo de la artillería en nuestras guerras de independencia. ¿Saben cuántos cañones tenía la Santísima Trinidad? Tenía 120 cañones, 130 cañones. 120, 130 cañones. O sea, que ese solo barco, la Santísima Trinidad, tenía más cañones que todos los cañones que teníamos en Argentina. Y la mayoría eran calibre 48, 36, 24 y 12. ¿Qué quiere decir eso? Que lanzaban balas de 48 libras, 36 libras, 24 libras, 12 libras. Y los cañoncitos más chiquitos eran de 8 y de 12 libras. Y acá los cañones más grandes eran los de 12 libras. 12 libras, un cañón de 12 libras es el cañón que está en el museo. En el Museo Martín Leguizamón hay un cañón de 12 libras. Esos eran los cañones más grandes que tenían los ejércitos argentinos. Pero casi no se movían porque eran tan grandes que no se usaban. Y los cañones más chiquitos eran de 2 libras. O sea, una balita de menos de 1 kilo tiraba. Y eran más livianos, obvio. A lo que yo voy es a esto. Obviamente, el Santísima Trinidad no podría haber sacado cañones pesadísimos para pelear en tierra, pero sí hubiera podido destruir Buenos Aires. Imagínense el Santísima Trinidad puesto al lado del puerto de Buenos Aires, tirando con 130 cañones de gruesísimo calibre durante 4 o 5 días, destruye toda Buenos Aires. ¿Sí? Pero ¿por qué no usaron esos cañones, esos barcos? Porque se los habían hundido en la batalla de Trafalgar. Y con mucha gentileza los barcos menores los ingleses no los hundieron. En aquella época se consideraba un abuso destruir los barcos menores. Había una lucha de gigantes, de barcos gigantes. Los barcos chiquitos normalmente no se les tiraba por caballerosidad, porque si un barco de esos gigantes le tira a una goleta, a un bergantín, lo hace bolsa de una sola andanada, ¿no es cierto? No quedan ni las astillas. Entonces por ahí le quedaron a España muchos barcos pequeños. Pero esos barcos pequeños no podían conquistar nuestro territorio. ¿Por qué? Porque nosotros también teníamos barcos pequeños, los corsarios, buques mercantes artillados. Brown aportó algo que nosotros no teníamos, una marinería europea, porque acá los criollos no sabían nada del mar. Pero tuvo una gran genialidad, saber mezclar a los europeos con los criollos para el combate del abordaje. En los ejércitos ingleses, en la marina inglesa tenía los marineros para el combate en los barcos y para disparar los cañones y llevar los buques a la batalla, pero para cuando llegaba el combate en serio en las cubiertas, el combate mano a mano contra un barco que se unía con otro, usaban batallones navales. Cada barco tenía un pequeño contingente de infantería naval arriba del barco. Bueno, Brown supo ver una gran virtud en nuestros soldados criollos, que era la lucha a cuchillo. Entonces incorporó milicianos criollos para ayudar con las velas, porque no sabían mucho, pero aportaban la fuerza física, pero sobre todo para cargar los cañones, pero sobre todo para pelear con cuchillo o con la alarma blanca, ¿no? Y otra ventaja también, él sabía asesorarse bien con nuestros pescadores y sabía dónde había bancos de arena. Entonces él sabía huir o usar canales más profundos y cuando los españoles o luego los brasileños los perseguían, quedaban varados en bancos de arena, y eso le permitía una ventaja táctica a los corsarios americanos, ¿no? Argentinos, con tácticas muy similares a las que usaban los norteamericanos contra los ingleses. Los ingleses en la segunda guerra que tuvieron contra
los norteamericanos en la segunda guerra que tuvieron contra los ingleses después de la independencia, tuvieron una guerra muy feroz contra los ingleses y la pudieron contrarrestar porque lucharon mucho en los ríos. En los ríos ellos usaban la ventaja de barcos ligeros, donde los alcances de los cañones no eran tan importantes, pero se combatía a corta distancia, y el buen uso para hacer emboscadas de los bancos de arena para que los buques ingleses se encallaran. Entonces ellos los capturaban y los incorporaban a su propio ejército en contra de los ingleses. Bueno, muchas tácticas similares usó Belgrano contra los ejércitos realistas primero y de los portugueses brasileños después. Bueno, luego de esta larguísima reflexión de casi una hora, gracias por su paciencia y espero que esto les pueda ser muy útil para luego profundizar. Hasta luego.